En esta semana seguiremos avanzando con el tema de funciones cuadráticas. Como yo ya les había dicho, este tema es bastante largo, hay varias características para ver de este tema. Por eso es que lo hemos ido dividiendo por partes en cada una de las semanas. Las semanas pasadas ustedes estuvieron viendo cuáles eran las funciones cuadráticas, es decir, qué forma tenía su gráfica y cómo se llamaba, qué elementos tenían las parábolas y cómo calcularlo. En base a calcular los elementos de la parábola, ustedes podían obtener cómo era la gráfica de cada función cuadrática. Entonces eso vieron la semana pasada, cómo graficar funciones cuadráticas. Ahora, una vez que ya tenemos la gráfica de la función cuadrática, vamos a ver cómo se analizan. Analizar funciones, ustedes en realidad hay cosas que ya las saben y otras que van a aparecer nuevas, por lo que justamente estamos viendo una función nueva que es la función cuadrática. Por ejemplo, cuando el año pasado ustedes vieron la función afín, después de que la graficaban, analizaban el dominio, la imagen, cómo eran sus intervalos, si era creciente, decreciente, constante. Bueno, ahora con las funciones cuadráticas vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo, vamos a analizar el dominio, la imagen, vamos a ver cómo es su intervalo, si es creciente, decreciente, y como les decía, aparecen cosas nuevas, como por ejemplo el máximo o el mínimo, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Entonces yo los invito a ustedes a hacerse este mismo esquema que he hecho yo acá, para que cada uno, a modo personal, se anote las características importantes cuanto al dominio, cuanto a la imagen y así en cuanto a cada análisis de las funciones cuadráticas. Por ejemplo, se pueden anotar la simbología, que es muy importante y la vamos a trabajar un montón. En qué eje se mira, cómo se escribe. ¿Sí? Eso a modo personal cada uno como una especie de conclusión. Volviendo al material teórico, en la primera parte ustedes tienen más que nada un recordatorio. Yo les doy ya una función cuadrática cualquiera, a modo de ejemplo, y igual x cuadrado más 3x más 2. Recuerden que las funciones cuadráticas pueden estar igualadas a y o a f de x, o en vez de ser f, cualquier otra letra. Entonces, para que recuerden cómo eran los coeficientes, cómo se escribían la ordenada al origen, cómo se escribía el vértice, el eje de simetría, las raíces, que en realidad no hace falta que calculen nada porque la gráfica ya la tienen. Entonces es como el paso inverso a lo que vimos las semanas pasadas. Cuando ya tengo la gráfica, solamente con observar puedo escribir cada uno de los elementos de la parábola. Y después tienen algo acá que no se los alcancé a explicar las semanas pasadas, pero sí se los nombré, el punto simétrico. Como habíamos dicho que el eje de simetría, que es esta línea que marcamos de punto, me divide a la parábola en dos partes iguales, es decir, es como si fuera un espejo que del eje de simetría al lado derecho tiene que haber lo mismo que del eje de simetría al lado izquierdo. Eso también sirve para que a la hora de trazar la parábola me quede bien prolija y que justamente esa distancia se cumpla. Entonces acá les explico cómo calcular ese punto simétrico, cómo hacer para que me quede más o menos la misma distancia de un lado que del otro. Bueno, vamos directamente al análisis. Como les decía recién, vamos a analizar 7 cosas de cada función cuadrática, 7 características. El intervalo de crecimiento, el intervalo de decrecimiento, máximo o mínimo, conjunto de positividad y conjunto de negatividad, el dominio y la imagen. Ustedes pueden empezar por donde quieran. Por ejemplo, acá en el material teórico lo primero que tenemos es el intervalo de crecimiento. Esto ustedes ya lo saben, cómo me doy cuenta que una gráfica es creciente. Y porque a medida que van aumentando los valores de x, es decir, los valores de la variable independiente, también aumentan los valores de la variable dependiente, es decir, los de y. Entonces por eso me voy dando cuenta, porque a medida que aumentan los de x, también aumentan los de y. Y en forma decreciente, el intervalo va a ser decreciente,
porque a medida que aumentan los valores de la variable independiente, disminuyen los valores de la variable dependiente. Esto quiere decir que a medida que los de x aumentan, los de y disminuyen. Eso sería lo que ustedes deberían recordar. Ahora, mirándolo en una función cuadrática, acá tienen la misma gráfica del ejemplo inicial, es decir, vamos a trabajar con ese ejemplo el análisis. Otra vez les puse la gráfica y si ustedes miran esta parábola, tengo que ver cuál es la parte creciente y cuál es la parte decreciente. Y eso tiene que ver también con el eje de simetría. El punto del eje de simetría, que acuérdense que el eje de simetría siempre se marca vertical, por lo tanto es un punto del eje X, me distingue o me hace el límite hasta dónde va a ser decreciente y a dónde va a empezar a crecer. O puede ser al revés. En este caso, como las ramas de la parábola están hacia arriba, primero la función decrece hasta el eje de simetría y desde el eje de simetría empieza a crecer. Recuerden que las ramas de la parábola son infinitas, no quiere decir que está empezando acá y que está terminando acá. Por lo tanto, vamos a tener que usar los infinitos. Entonces, como decrece toda esta parte, que ahí yo se los marqué con rojo, vamos a decir que el intervalo de decrecimiento va a ser desde menos infinito hasta este número, que si ustedes lo miran bien de cerca, sería menos 1,5. Siempre se mira en X, no lo vayan a mirar en Y. Y va a ser creciente desde este mismo número, desde menos 1,5 hasta el infinito. Como son intervalos, como yo estoy escribiendo intervalos, tengo que distinguir dos cosas cuando escribo intervalos. Cuándo es con paréntesis y cuándo es con corchete. Los paréntesis se usan para el infinito positivo y el infinito negativo porque no son números concretos. Y en este caso el menos 1,5 también lo voy a escribir con paréntesis porque justo en ese punto es donde se produce el cambio. Entonces no lo puedo incluir como que solamente es creciente ni como solamente es decreciente. Como forma parte de los dos intervalos a la vez o de ninguno a la vez, se escribe entre paréntesis. Entonces finalmente podemos concluir, acá lo tienen anotado, que el intervalo de crecimiento es desde menos 1,5 hasta el infinito positivo. Cada una de las coordenadas se separa por un punto y coma y como dijimos, los dos van con paréntesis. Y el intervalo de decrecimiento quedó desde menos infinito hasta menos 1,5. No importa también cuál pongan primero, puedo poner primero el de decrecimiento y después el de crecimiento. Y por último, lo que tenemos que decir con respecto a este intervalo es que fíjense, por ser una parábola, la función cuadrática siempre va a tener un intervalo de crecimiento y otro intervalo de decrecimiento. Nunca va a tener intervalo constante o nunca va a pasar que tenga uno de los dos. Esto justamente es especial por ser una parábola, por ser la función cuadrática. El año pasado cuando ustedes vieron las funciones afines que eran rectas, era de otra manera diferente. Entonces fíjense que el análisis va cambiando dependiendo de la función. Los conceptos son lo mismo, ustedes ya saben cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Lo que tengo que tener cuidado es qué función estoy analizando. Y lo otro que va a cambiar es, como les decía recién, si las ramas van hacia abajo, quiere decir que primero va a ser creciente y después va a ser decreciente. O como en este caso, que las ramas son hacia arriba, primero es decreciente y después creciente. Eso es lo único que cambia. Y lo otro que tienen que tener cuidado es que siempre es en el eje X, el valor que está relacionado con el eje de simetría. Siempre voy a usar el infinito positivo y el infinito negativo, por lo que las ramas continúan, no es que terminan. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es cómo escribir este intervalo, que siempre va a ser con paréntesis al principio y al final. Por lo tanto, todas esas características son las que ustedes se podrían ir anotando en este esquema.